Bueno, principalmente, doctor, quería preguntarle desde su lugar como juez federal, si usted ve efectivamente una influencia de la ideología de género y el feminismo dentro del Poder Judicial a nivel nacional o a nivel provincias. Sí, absolutamente. Bajo la denominación de perspectiva de género, casi diría que es una política de Estado del Poder Judicial Nacional y federal, por supuesto, y los distintos poderes provinciales, a tal punto que se hacen cursos obligatorios por estas ideólogas de género como Mafía y otras, remuneradas, por supuesto, y que impiden a los empleados que no hagan el curso poder ascender o poder promocionar y avanzar en su carrera en el Poder Judicial. O sea que esto es, yo diría, no es solo una influencia, sino que es una política de que el Poder Judicial debe capacitarse en lo que se denomina perspectiva de género, que no es otra cosa que la incorporación en los estándares judiciales de la ideología de género para resolver las cuestiones que los jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales tengan a su cargo. Eso por un lado, digamos, es la influencia que diríamos institucionalizada dentro Ujú. de los poderes judiciales que, como usted sabe, se dividen en el nacional y federal y los poderes judiciales provinciales, ¿no es cierto? Por otro lado, hay esta presión social a través de las organizaciones de derechos humanos, a través de las organizaciones feministas, ONGs, con financiación desde el exterior y con financiación del propio Estado Nacional, que presionan o hacen denuncias a los jueces, a los magistrados, a los funcionarios fiscales, defensores, etcétera, cuando resuelven sin adaptarse al criterio de estas personas a esta ideología de género y se promueven distintas denuncias. En mi caso en particular tengo un jury abierto por haber fallado a favor de la vida y en contra de la ley de aborto por parte de una organización feminista, ELA, que tiene financiación de Open Society, es decir, de George Soros, y que, bueno, para cumplir con esta función persecutoria de aquellos que no cumplen con estas directivas de la ideología de género, se sientan precedentes que podríamos decir que constituyen una presión a través del miedo para que los funcionarios judiciales no se aparten de esta ideología. Yo creo que el caso más paradigmático de esta situación, porque no abarca solo a la justicia, sino a los distintos Ujú. estamentos educativos, de salud, y yo creo que es el caso Lucio, porque si hay una explicación del por qué no se formularon las denuncias oportunamente, tanto dentro del Poder Judicial, de las instituciones educativas o de salud que tomaban conocimiento de la situación de Lucio, la explicación es el miedo a que pongamos la hipótesis de que Lucio no hubiera fallecido. Si Ujú. estuviera con vida, estarían todos esos funcionarios que acabo de mencionar de las distintas áreas denunciados por discriminación, por persecución, por eh, la condición sexual de estas personas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que prima también es el miedo a actuar por las represalias que uno puede llegar a sufrir por estas organizaciones. Bien, o sea que hay un móvil político y hay un móvil económico que viene incluso de organismos supranacionales. Sí, por supuesto, esto está acreditado y se puede ver en Internet la financiación que tienen de la Fundación Rockefeller, de la Open Society, del Banco Mundial, de la UNICEF, de las Naciones Unidas, organizaciones Ujú. internacionales públicas y privadas, como así también la Fundación Ford, etcétera, y también financiación del propio Estado Nacional que promueve y alimenta esta ideología, ¿no es cierto?
que además es público, se observa permanentemente en las campañas de difusión, en la publicidad que hace el gobierno, o sea que es una marea tremenda que yo creo que ha tenido la peor cara, y por eso lo menciono, con el caso Lucio, ¿no? Toda esta ideología de muerte al macho, de odio Sí. al sexo opuesto, que en clave marxista, ¿no es cierto? Es decir, en clave de oposición, no de complementariedad, lo que se llama la guerra de los sexos, etcétera, que ha sido exacerbada hasta niveles. Bueno, en España circula un video de una concejal de Canarias donde propone a sus alumnos, es una profesora, les propone directamente que a los niños varones que nazcan hay que castrarlos al momento del nacimiento. O sea que a ese nivel de locura se ha llegado, como así también en la página del CELS de Berbisky, una profesional psicóloga, creo, Lichbaski, que propone en una reforma feminista del Código Penal que, por ejemplo, casos como el de la madre de Lucio, que lo mató a su propio hijo con su pareja, en ese caso no pueda ser condenada porque no tuvo en su momento la posibilidad de abortarlo. Claro. Este, y bueno, ha recibido un sinnúmero de repudio el CELS con motivo de esto, que ha tenido que cerrar sus cuentas sociales, sus redes sociales. Lo mismo que esta periodista, ideóloga de género también, que es editora de género en TN, Sí, Marina Marina Biuso. Biuso, exactamente, que ha tenido que cerrar sus redes sociales por el repudio frente a el ensordecedor silencio que tenía sobre el caso Lucio, pretendiendo taparlo con el caso de los rugbyers, ¿no es cierto? ¿Y en qué estado está, dentro de todo este contexto, nuestra Constitución Nacional? ¿Cómo está hoy? Desvirtuada porque el principio de inocencia y el principio de igualdad ante la ley no Ujú. existen, porque la perspectiva de género echa por tierra con estos principios clásicos. Es más, hay países donde ya expresamente, como en Suecia y recientemente en España, por una ley, donde la sola palabra de la mujer no admite prueba en contrario. Es decir, con el solo testimonio de la mujer se condena al hombre con cualquier denuncia que formule, aunque no tenga ningún sustento probatorio. O sea que se ha invertido la carga de la prueba. Hoy el hombre, por ejemplo, si es acusado, tiene que demostrar que es inocente. Ni siquiera es inversión de la carga de la prueba, basta como prueba el testimonio de la mujer que dice haber sido abusada o haber sido, este, digamos, golpeada, etcétera, ¿no es cierto? Bien, y le quería preguntar también, como usted se hizo conocido, sobre todo por el asunto del aborto, ¿sí? Esto me acaba de contar de Yuri. Yo quería consultarle, ¿cómo llegamos a tener una ley como la ley actual de aborto con un código penal que respeta la vida desde la concepción? Bueno, no solamente el Código Penal que establece y aún se mantiene al aborto como un delito contra la vida, sino que la propia Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 23, protege a la mujer embarazada, en consecuencia al niño por nacer, hasta los 18 años de edad. Y el mismo artículo 75, inciso 22, remite a los tratados internacionales, Ujú. tanto el Pacto de San José de Costa Rica como el Tratado de los Derechos del Niño, que establecen también la protección de la vida del niño por nacer desde la concepción hasta su muerte natural. Y el propio Código Civil, en el artículo 19 reformado, posterior, esto es muy importante, posterior al fallo FAL de la Corte, que había reconocido en un error tremendo, a mi criterio, había transformado un delito, que era el aborto, en un derecho. Pero el artículo Ah, 19 del Código Civil expresamente establece que se es persona a partir del momento de la concepción. Por lo tanto, ya ese fallo ha quedado desvirtuado. Y en definitiva, la ley toma ese fallo, lo replica de alguna manera, a pesar de las advertencias, primero durante el gobierno de Macri, que fue el que elevó la ley para ser sí. tratada, que se aprobó en diputados,
Y yo recuerdo que en el debate el fallecido doctor Badeni les advirtió a los legisladores que si se sancionaba una ley de esa naturaleza iba a ser inconstitucional, que para sancionar una ley de aborto se debía derogar la Constitución, modificarla y denunciar los tratados internacionales, cosa que no se hizo. Pero como hay mucha financiación externa para lograr esta ley, como usted sabe, a posteriori de ese intento de Macri, en medio de la pandemia y sin posibilidad por parte de la mayoría de los argentinos que se oponía a la ley de manifestarse, entre gallos y medianoche se sancionó la ley de aborto que está hoy vigente. ¿Usted piensa que todo esto que estuvimos comentando, las presiones internacionales, el financiamiento tanto externo como interno, ¿usted piensa que la gente sabe de esto o todavía sigue pensando que por ahí son teorías conspiranoicas? No, la gente está, en general, está muy dormida y muy desinformada. Es una sociedad de masas que se la Mm. entretiene con programas o con música, digamos, muy elemental, y solo un pequeño porcentaje de la población está despierta y conoce estos temas y está, digamos, en claro de que esto del aborto como de la ideología de género, usted viaja, puede ir a Italia, España, Estados Unidos, y es la misma agenda en todo el mundo. O sea, esto de que es conspiranoico no es nada conspiranoico, basta comprobarlo yendo a cualquier país del mundo y es exactamente la misma agenda y el mismo programa, ¿no es cierto? O sea, aborto, ideología de género, eutanasia, y si nos vamos aún más lejos, también ya está ingresando el tema de la pedofilia como que no es un delito, sino que es una preferencia sexual, ¿no es cierto? Claro. Doctor, por último, ¿por qué usted se animó a hablar sabiendo el riesgo que corre tanto usted como su cargo, ¿no? Sí, porque es mi función, yo he jurado por la Constitución y creo que la verdad hay que defenderla. Eh, yo sé que es arriesgado en este momento, pero no hago nada más que cumplir con mi función. Lo que sucede es que parece heroico en un momento donde toda la sociedad está dormida, o gran parte de ella, y también ciertos sectores judiciales. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido muy amable. No, por favor, a usted muy amable. Hasta pronto. Gracias.